Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Son las 2:05 de la tarde de este miércoles en el que estrenamos un nuevo formato en Hazte Oír en la campaña Vota Valores, un debate sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Como ustedes saben, hemos invitado a los cabezas de lista de todos los partidos que aparecen en la guía de voto difundida por Vota Valores. Hemos invitado al PNV, a Convergencia y Unión, al Partido Popular, al Partido Socialista Obrero Español, a Ciudadanos, a Vox, a Izquierda Unida y a Unión, Progreso y Democracia. Algunos de estos partidos no han tenido la cortesía ni siquiera de responder a nuestra invitación. Otros nos han respondido que enviaban un representante de su lista electoral y luego han dicho que no venían, y alguno ha dicho que venía y está aquí y enseguida lo van a conocer. Antes les recuerdo que hay un autobús dando vueltas por España repartiendo la guía de voto, explicando lo que es Vota Valores. Vota Valores no es una candidatura electoral. Alguien al llegar aquí a este debate esta tarde ha preguntado: dadme papeletas de vuestro partido. Esto no es un partido político. Esto es una herramienta informativa, únicamente una herramienta informativa, para que usted sepa lo que proponen los principales partidos políticos en el ámbito de la defensa de la vida, de la familia, de la libertad educativa, de la libertad religiosa y de la regeneración democrática. Solo es una herramienta informativa, información para que usted decida qué es lo que vota. Defendemos esos valores y eso es lo que, esas son las preguntas que les hacemos a los partidos y que les facilitamos a través de la guía de voto y a través del autobús Vota Valores, que está recorriendo España estos días, a través de anuncios en los periódicos. Por cierto, les voy a contar una cosa en exclusiva. Hemos intentado publicar la guía de voto en varios periódicos nacionales, concretamente en 3, y han rechazado publicarla, a pesar de que en principio habían dicho que sí, que la iban a publicar. Hemos comprado las páginas a tarifa de publicidad, como de anuncio, ¿verdad? Y el diario ABC, el diario La Razón y Expansión luego se han negado a publicar la guía de voto. De modo que lo que nos queda es repartirla a nosotros, difundirla a nosotros, todo lo que podamos. Directamente empezamos. Le invito a que formule sus preguntas sobre lo que quiera saber de los candidatos a las próximas elecciones al Parlamento Europeo el día 25. Puede usted enviar sus preguntas, que formularemos aquí, trasladaremos aquí, a la siguiente dirección de correo electrónico: votavalores@gmail.com. Ahí puede usted enviarnos preguntas que, si en la medida que tengamos tiempo, iremos trasladando a los candidatos. Bien, les decía que hemos invitado a 7 y ha venido uno. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. Los demás, pues, que espabilen. Tenemos con nosotros, por favor, a doña Ana Velasco Vidal Abarca, número 3. Ana Velasco está en el número 3 de la lista de las elecciones europeas. Pues como ustedes saben, Vox presenta como cabeza de lista, no recuerdo quién es, Don Alejo Vidal Cuadras. El segundo es Iván Espinosa de los Monteros y el tercero es Ana. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Como el resto de candidaturas no han traído a nadie, yo voy a hacer de malo. Va usted a tener que debatir conmigo, voy a intentar tratarla lo peor posible. Bien. Que es lo que harían los demás. Así me gusta. Por favor, tome asiento. Muchas gracias. Bien, me voy a sentar con su permiso. Bueno, como no ha venido tampoco le tengo que pedir permiso. En la silla del PSOE y me siento en la silla del PSOE. Y vamos a empezar, si les parece. Doña Ana, por empezar directamente con lo que tengo la sensación de que más preocupa a muchas de las personas que se mueven alrededor de Hazte Oír y de Vota Valores. Tengo aquí unos titulares de periódicos que se lo voy a leer. Hispanidad, Vox. Vidal Cuadras está en contra del aborto mientras el partido que lo preside se lo piensa.
Diario Liberal. La indefinición de Vox respecto al aborto espanta al votante católico que Abascal aspiraba a recoger. En cambio, en el Boletín, que es un medio más, digamos, de izquierdas, titula Vox supera el test de los ultracatólicos, esos somos usted y yo, de los ultracatólicos por su antiabortismo radical. Qué lío, todavía hay, yo creo que hay muchas personas que siguen preguntándose si Vox está a favor del aborto, en contra del aborto. Les invito a que veamos, antes de preguntarle a usted, a que veamos unas declaraciones del vicepresidente de su partido hablando de este asunto, a ver si nos sirve un poquito para aclararnos. En cuanto a la pregunta que mi amigo me formula con toda amabilidad acerca del aborto, yo tengo que decirle que, a diferencia de otros casos, no sé si es el suyo, Vox es un partido que trata de ser un partido nuevo, y eso quiere decir que es un partido con democracia interna. Nosotros hemos hecho un manifiesto en el que hemos puesto dos principios que son indiscutibles para cualquier afiliado de Vox, porque la única condición para pertenecer a Vox es firmar esos dos principios. Los dos principios que son es respetar la cultura de la vida en este punto, decir que el aborto no es un derecho y decir que es necesario hacer todo lo posible para combatir eso. ¿Cómo lo vamos a precisar en un texto legal y en un programa político? No lo voy a decir yo, lo va a decir la próxima asamblea del partido. Para que no crean que yo estoy eludiendo el debate, yo personalmente defenderé que haya casos en los que el aborto esté despenalizado. Por supuesto que lo defenderé. Porque creo que, aparte de que exista el derecho a la vida, desgraciadamente existen una cierta colisión de derechos y una cierta colisión de principios en los casos de aborto. Desde el punto de vista moral, yo no tengo duda ninguna. Cualquier aborto me parece un crimen. Pero yo, a diferencia de otras personas, soy un demócrata y soy un liberal. Y creo que el orden político y el orden moral no son exactamente lo mismo. Gracias. Son diferentes. Son órdenes diferentes. Y que en el orden moral uno puede ser todo lo dogmático que quiera, pero en el orden político la ley tiene que ser establecida por el consenso de la sociedad libremente. Y nuestra sociedad, para bien o para mal, de la misma manera, yo comprendo que ustedes se pueden irritar, la verdad es irritante, pero quieren que les diga a cuántos españoles les parece importante esta cuestión a la que ustedes quieren dedicar tanto interés. Exactamente el 0,7%. El 0,7%, según encuestas del CIS. El 0,7%. En mi caso, insisto, y no lo digo por darme el aplauso fácil de algunos. Esas son declaraciones del vicepresidente de su partido. Ilumínenos, doña Ana Velasco. ¿Ustedes están a favor de la reforma del aborto de Gallardón, a favor del aborto cero, que es lo que proponemos desde Derecho a Vivir, a favor de qué? Bueno, en primer lugar quiero decir que las declaraciones de José Luis González Quirós, yo creo que hay que analizarlas desde el punto de vista de que él pretendía transmitir. Es decir, lo que quería decir es que en Vox hay democracia interna, que nosotros vamos a hacer nuestro primer congreso en octubre y que va a haber ponencias acerca de cada uno de los asuntos que tiene que contener un programa electoral. Por otra parte, al hablar él de despenalización, no está diciendo que deje de ser un delito, sino que está diciendo que en determinados supuestos que no haya una carga penal contra los que puedan en alguna circunstancia concreta practicar el aborto. Eso es lo que yo he entendido de lo que él ha dicho. Mi crítica hacia las declaraciones de José Luis, lo digo abiertamente, José Luis, si me ves luego, no importa que haya un 0,7% de personas a las que les preocupe este asunto. Los porcentajes en cuestiones como esta son lo de menos. Cuando se trata de defender la vida, no podemos minimizar esa defensa basándonos en estadísticas. Las estadísticas son muy peligrosas porque deshumanizan una cuestión tan grave y tan importante como la del aborto. En líneas generales, no, abiertamente,
En Vox estamos en contra del aborto, absolutamente en contra. Y eso lo plasmaremos en el Congreso de octubre. Yo, si queréis, a título particular y personal, os puedo decir es pues una lacra social, y que la aceptación social del aborto pues es un escándalo, y es absolutamente, éticamente, no se puede justificar en ningún sentido. Yo lo comparo con cuando era legal la esclavitud, que ahora nos parece absolutamente disparatado, ¿no? Que hubiera seres humanos que fuesen propietarios de otros seres humanos. Es inconcebible en el siglo XXI y en el XX y en el XIX que alguien pueda defender la esclavitud. Yo espero que en un plazo de tiempo razonable los ciudadanos, los seres humanos, se avergüencen de que hubo un tiempo en el que se consideró que el aborto era un derecho. Porque el aborto no es un derecho. Podemos concluir que su partido está contra el aborto como un derecho, contra el aborto tal como está formulado en la ley actual, que son ustedes críticos con la reforma de la ley del aborto del Partido Popular. Nosotros estamos en contra de la ley del aborto que está en vigor actualmente, la ley de plazos. Nos parece que el aborto quizá, desgraciadamente, haya que regularlo. La nueva ley que ha preparado el Ministerio de Justicia es menos hipócrita de la que teníamos antes de Zapatero, porque también hay que decir las cosas como son. En España tenemos ley del aborto desde el año 1985 y se han practicado más de 100.000 abortos al año. Y esa ley que teníamos desde el año 85 y con la que han funcionado gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, no se cumplía. O sea, era un papel que no tenía ningún valor. O sea, era una excusa. Era una excusa para, a lo mejor, adormecer conciencias. Pero en España han ocurrido cosas pavorosas. Tenemos que recordar lo de las clínicas del doctor Morín, que fue un poco el revulsivo, que además tuvieron que venir de otros países europeos escandalizados por lo que pasaba aquí y grabar con cámara oculta la inmoralidad de las clínicas abortistas en España para que hubiera una reacción. Y esa reacción en contra de lo que estaba pasando supuso precisamente lo contrario de lo que se pretendía, porque luego llegó Rodríguez Zapatero y dijo, pues ley de plazos. Hasta cierto punto, esa ley es cierto que era menos hipócrita que la anterior, y ahora deberíamos aspirar a tener una ley bien elaborada y, por supuesto, fundamentalmente, que se cumpla. Y para eso hay que poner todos los impedimentos que se pueda para que alrededor de este drama se monten negocios. Si hubiera algún caso concreto en el que no quedara más remedio por peligro para la salud física de la madre o casos gravísimos que suponen además casi son anecdóticos, bueno, pues eso que se haga a través de la seguridad social. ¿Aborto cero? En líneas generales, sí. ¿Qué quiere decir en líneas generales? Pues que lo que acabo de decir, que si una persona se va a morir, o sea, en casos extremos, yo no quiero ser tampoco absolutamente radical, pero el aborto hay que regularlo en el sentido de que tiene que estar prohibido. Más clara no puedo ser. Es un estupendo titular, muchas gracias. En la guía de voto, que usted puede consultar si no la tiene. Si no la tiene, debería ya tenerla, le pido excusas, nos la pide. Y si no, la consulta en www.votavalores.org. En la guía de voto, la primera pregunta se refiere al aborto y toma como modelo el informe Estrela, que es una iniciativa precisamente europea, que es lo que se va a votar el día 25, ¿verdad?,
en la que se planteaba el aborto. Hemos elaborado las respuestas a esa pregunta de la guía de voto en relación con el aborto a partir de la posición del informe de los distintos parlamentarios en el informe Estrela. Todos los parlamentarios eurodiputados del Partido Popular votaron contra el informe Estrela, es decir, votaron contra una proposición que en el fondo estaba planteando la introducción del aborto. Y en aquel momento el señor Vidal Quadras, cabeza de lista de Vox, estaba en el Partido Popular. De ahí que hayamos puesto en verde al Partido Popular y a Vox y en rojo a todos los demás candidatos. Doña Ana, hablamos de otra cosa que a mí me confunde. Sí. Tengo aquí otro titular de Infocatólica que dice: Santiago Abascal reconoce que Vox no ha fijado aún su postura sobre el matrimonio homosexual. Es lo que tiene acabar de llegar, claro. Yo ya comprendo que ustedes no tienen tiempo pero se presentan las elecciones, tiene que contestarnos. Precisamente de esa cuestión estuvimos hablando ayer, que hicimos la presentación de Vox en Badajoz, y lo que dijimos fue que no se puede llamar matrimonio a una unión que no sea entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque el matrimonio etimológicamente viene de la palabra madre. Entonces, la unión de un hombre y una mujer es la única que puede hacer que exista la maternidad, ¿no? Y es el núcleo de la familia y el núcleo de la sociedad. Y estuvimos hablando de que, como he dicho antes, vamos a hacer el programa en octubre, pero lo que dijimos es que a eso se le puede llamar uniones civiles, pero nunca matrimonios. Yo recuerdo que hubo una campaña promovida por una asociación, Enraizados, en la que se enviaban correos electrónicos al señor Vidal Quadras preguntándole qué opinaba sobre el matrimonio homosexual, y me he traído su respuesta. Él contestó con una carta. Yo firmé esa campaña preguntando a Vidal Quadras: ¿usted qué dice del matrimonio homosexual? Y me escribió una carta diciendo, pues eso, que la institución del matrimonio corresponde a la unión estable de un hombre y una mujer para formar una familia y no a otra cosa. Hace unas semanas, quizá unos meses, cuando ustedes arrancaron, no tenían tan clara esa posición. Parece que ahora está ya claramente definida. No tengo conciencia de que no estuviera clara. Desde luego, las personas que conformamos el Comité Provisional Ejecutivo de Vox, sí, opinamos lo mismo, y lo hemos comentado, de hecho, y lo plasmaremos. Pasamos a más puntos de la guía de voto. Hablemos de regeneración democrática. La verdad es que es un poco triste que Hazte Oír tiene en estos momentos unos pocos más de 400.000 suscriptores, que de 7 partidos a los que hemos convocado, muchas gracias, pero solo aparezca uno. No parece, ya que vamos a hablar de regeneración democrática, muy ejemplarizante el poco hábito de responder a los ciudadanos que tienen los partidos. En ese sentido le agradezco que esté aquí, y espero que cuando ustedes tengan representación parlamentaria, diputados, despacho en las Cortes, grupo parlamentario y las cosas que suelen tener los partidos políticos con muchos votos, tengamos todo eso. Pues cuando tengan ustedes todo eso, que seguro que lo tendrán tarde o temprano, mantengan también el hábito de dar la cara ante los ciudadanos. Por supuesto, desde luego, esa es nuestra intención. Es fundamental en los partidos políticos la cercanía con los ciudadanos, porque después de todo nosotros somos, y esa es nuestra razón de ser, somos los representantes de los ciudadanos. Si no existe ese vínculo directo y cercano con los ciudadanos, pues nos convertimos en la casta, la famosa casta que vive en una burbuja ajena a la realidad cotidiana y a los problemas reales de los ciudadanos. Y eso supone un fracaso absoluto, y nosotros no queremos fracasar, queremos todo lo contrario. Hablando de fracasos, que cambien las cosas. Hablando de fracasos, probablemente uno de los motivos por los que hay una crisis de credibilidad en los partidos es que a veces el ciudadano tiene la sensación de que no elige a nadie, ¿no? Uno no elige al presidente del gobierno, ni al alcalde, ni al presidente de la diputación, ni a nadie. Uno cede su voluntad al responsable del partido de turno, y él, con su buen entendimiento o no,
hace lo que quiere. ¿Cómo proponen ustedes enfrentarse al funcionamiento interno de los partidos? ¿Qué proponen en ese sentido? Bueno, esa sensación que tiene la gente es lógica y normal porque efectivamente ocurre así. Entonces, es una sensación que se basa en un hecho que es así, incuestionable. Nosotros creemos que los partidos tienen que ser democráticos internamente, porque es que además incluso la propia Constitución lo dice así y no se cumple, como otras tantísimas cosas que no se cumplen con respecto a la Constitución. Si los partidos políticos no son democráticos internamente, pues la democracia tampoco es real. Tampoco es real. De hecho, esa falta de democracia interna en los partidos es la que está generando que estén surgiendo nuevos movimientos cívicos y políticos, porque los españoles tenemos una madurez democrática que no nos dejan ejercer y claro, nos buscamos la vida. ¿Eso se traduce en primarias? Efectivamente. ¿Para todas las convocatorias? Claro, por supuesto. Por supuesto. Nosotros, de hecho, para estas primeras elecciones a las que nos presentamos, pues hemos convocado primarias. Y las personas que componemos la lista, los 12 primeros, pues nos han elegido los afiliados. ¿Va a ser así en todas las elecciones? En todas, absolutamente. En las de 2015, 16. dentro de nada, Sí. Tenemos municipales y autonómicas, gracias a Dios, Sí. y podremos volver a votar. ¿Ahí volverán a elegir las listas con primarias? Por supuesto, nosotros siempre vamos a elaborar las listas haciendo elecciones primarias. Hay un rumor, bueno, un rumor no, un comentario que corre por ahí. Si Vox no consigue un solo diputado para las europeas, desaparecerá. No, no es verdad. Vox no va a desaparecer, obtenga o no obtenga representación en Europa. Vox va a seguir adelante. Vox es un proyecto muy ambicioso, muy a largo plazo, tenemos muchísima ilusión, estamos convencidos de lo que hacemos, hay una gente extraordinaria en el partido, volcada, entregada, trabajando horas y horas y horas y desde luego vamos a seguir. No nos vamos a rendir al primer tropiezo, que además estamos seguros de que no se va a producir ese tropiezo. Yo no sé qué opina el Partido Socialista y el Partido Popular sobre las subvenciones. Bueno, sí sé lo que opinan, claro. ¿Usted qué opina sobre las subvenciones públicas? Las subvenciones son un lastre, son un lastre. Todo lo deforman absolutamente todo. Somos absolutamente contrarios a que se den subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a la patronal. Propugnamos que desaparezcan. Porque no, porque eso desvirtúa el dinero entregado con subvenciones casi siempre se malgasta. ¿Ustedes renunciarán? Casi todos los casos de escándalos económicos que hay en España vienen de dinero que parece que no es de nadie porque es público. Y el dinero público es dinero de todos, que no se nos olvide. Y hay que usarlo muy bien. ¿Renunciarán al dinero que legalmente les corresponde si consiguen representación parlamentaria? Pues mire, le voy a decir una cosa, porque como yo quiero ser sincera y decir siempre la verdad y no mentir nunca, en esta cuestión, en principio por coherencia, supongo que sí, pero también le digo que tengo entendido que si conseguimos representación en Europa, pues el Parlamento Europeo da unas cantidades y sé que en Vox esa cantidad pues nos vendría muy bien. Entonces, la verdad, esta cuestión, si quiere, se la puedo matizar más adelante, porque en este momento no lo sé. Lo que sí que le digo es que estamos absolutamente a favor de que se supriman las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronal. Le agradezco la sinceridad. Hablemos de autonomías, si le parece bien. Algunos las autonomías se nos atragantaron hace mucho. ¿Ustedes cómo lo llevan? ¿Las digieren? Pues las autonomías han sido un intento muy bien intencionado pues, de manejar España política y administrativamente, pero que con el paso del tiempo pues, se han convertido en un pozo sin fondo de gasto y además
y lo más grave, porque la cuestión económica es importante, pero la cohesión de España, la cercanía entre los españoles, la proximidad no solamente física, sino emocional, afectiva, el sentirnos que estamos todos juntos en un único proyecto, eso las autonomías lo están debilitando hasta unos extremos muy peligrosos. Y sinceramente creemos que las autonomías no aportan, si ponemos una balanza entre lo positivo que tienen y lo negativo, desde luego tienen muchas más cosas negativas que positivas, en todos los sentidos. ¿Su propuesta con respecto a las autonomías es? Nosotros, nuestra propuesta de máximos es suspenderlas, o sea, eliminar las autonomías y tener un Estado centralizado políticamente y descentralizado administrativamente. Esa es nuestra propuesta de máximos. Para eso somos conscientes de que necesitamos un respaldo muy importante, porque para tomar decisiones de esta envergadura pues tiene que haber una mayoría absolutamente cualificada en el Congreso. Y hoy por hoy, desgraciadamente, aunque socialmente las encuestas dicen que hay, creo que más de un 25% de personas que quieren suprimir las autonomías, como por desgracia los partidos van por libre y no tienen mucha sensibilidad con respecto a lo que decimos los ciudadanos de a pie, pues no están por la labor. Pero nosotros apoyaremos todas las iniciativas tendentes a recuperar competencias por parte del Estado y a quitar poder a las autonomías y a, de alguna manera, este desbarajuste de leyes y de funcionamiento del Estado, pues que poner un poco más, no, muchísimo más sentido común para que al final el Estado sea más eficaz, más ágil y funcione mejor. Una de las consecuencias, quizá, de esta corrupción del sistema autonómico es esta moda de la secesión que estamos viviendo. Me encantaría preguntarle a la representante de Unión, Progreso y Democracia, le tenía preparado un bonito titular, pero en fin, pues no se lo puedo preguntar, es una pena. También se lo podría preguntar al representante del del Partido Socialista, porque esta noticia se refiere a cuando doña Rosa Díez era diputada, era miembro del Partido Socialista. En el año 99, la líder de UPyD defendía la autodeterminación cuando estaba en el Partido Socialista. Decía, entrecomillado, literalmente, si alguna vez la mayoría de los vascos quisiera la independencia, la democracia se adaptaría. Rosa Díez, la campeona de la lucha contra el secesionismo. Hábleme de secesionismo. Pues yo tengo que decir tristemente que desde hace muchos años, muchos, más de 30, los partidos políticos de ámbito nacional han sido de una ingenuidad absolutamente suicida, porque nunca han querido reconocer que el objetivo final de los separatistas siempre ha sido separarse de España. Y llevan trabajando en esa dirección pues desde el principio de la democracia en España. Los partidos políticos de ámbito nacional siempre han estado intentando apaciguarles y han pensado que haciendo concesiones, dando competencias, iba a llegar un momento en que les iban a dejar satisfechos. Hoy estamos viendo clarísimamente que eso no es así. Los separatistas solamente estarán satisfechos cuando consigan su objetivo, que es separarse de España. Por tanto, mientras los partidos de ámbito nacional continúen queriendo pactar con los separatistas, nunca vamos a resolver el problema. Lo primero que hay que hacer es diagnosticar el problema y a partir de ahí trabajar en el sentido contrario del que están trabajando los separatistas. Hay que recuperar, y lo digo porque nuestro programa de máximos hoy por hoy no es factible a corto plazo, pero las competencias en educación son fundamentales porque se está educando a los niños en el País Vasco y en Cataluña
directamente, en muchos casos, en el odio a España. Lo estamos viendo, o sea, ya hay 3 generaciones de ciudadanos vascos y catalanes que tienen una deformación absoluta en lo que es la concepción de España y les han educado en la mentira y en el engaño sin que por parte del Estado se haya hecho nada para contrarrestar lo que estaba pasando. Eso ha sido una negligencia gravísima que nos va a pasar factura, nos está pasando factura ya. Me voy a dirigir a los ausentes, representantes del Partido Popular / Partido Socialista, aquí no sentados, para recordarles que hemos puesto en rojo la pregunta 9 de la guía de voto, que es la siguiente. ¿Ha aprobado o propone medidas legislativas para ilegalizar a los partidos vinculados con ETA? No contestan. Doña Ana, cuénteme, víctimas de terrorismo, ilegalización de partidos terroristas. Usted es de Vitoria, ¿no? Además, usted es víctima del terrorismo. Cuénteme. En España hay una ley en vigor que se llama la Ley de Partidos Políticos. Esa ley no se está cumpliendo, porque los partidos que se han legalizado, el famoso vientre de alquiler del que hablaban los socialistas, pues con perdón por la expresión, ha parido un monstruo que está creciendo y se está haciendo fuerte en las instituciones. En el Parlamento Vasco, gobiernan en la Diputación de Guipúzcoa, en la Alcaldía de San Sebastián, están aquí en el Congreso de los Diputados, van con camisetas a favor de los presos de ETA y no pasa nada. Lo que está ocurriendo con respecto al llamado final de ETA, que no derrota, es vergonzoso, porque realmente lo que ha ocurrido ha sido que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con ETA y con todo el entorno que apoya a ETA, pues una serie de condiciones para que dejaran de matar por el momento, y el gobierno del señor Rajoy pues está haciendo seguidismo de esa política. Y nos encontramos con que en este momento ya no es políticamente correcto hablar de las víctimas del terrorismo. De hecho, o sea, nadie puede negar que las víctimas del terrorismo ya no cuentan y están arrumbadas, y realmente lo que se busca es el olvido, pasar página y, lo más grave, la impunidad de los terroristas. No solamente los excarcelados por la derogación de la doctrina Parot, sino que existe un plan de excarcelaciones de los que todavía están en la cárcel que el presidente del gobierno vasco ha entregado a Rajoy, porque el presidente del gobierno vasco, el señor Urkullu, se ha reunido un montón de veces en secreto con el presidente del gobierno, y que el presidente del gobierno está siguiendo en muchas ocasiones las pautas que le está marcando el PNV en la lucha antiterrorismo. Pues está siguiendo las pautas del enemigo, porque en estas cuestiones el PNV siempre ha estado y siempre estará más cerca de los terroristas que de las víctimas, porque comparten un fin político que realmente, además, lo digo sinceramente, no me da miedo que me acusen de tal. Si no hubiera sido por el apoyo del PNV, ETA hubiera desaparecido muchísimo antes. El apoyo que le ha prestado desde el principio el PNV ideológico y las manos que le ha echado, pues le han dado mucho oxígeno y se lo siguen dando. Este ir de la mano de estos dos señores ausentes en esta silla, este ir de la mano lo vimos muy claramente el domingo pasado, cuando en un mismo día, en un mismo periódico, empezamos a ver declaraciones de Felipe González por un lado y de Cañete, el cabeza de lista del Partido Socialista por otro, y ambos decían lo mismo, ambos decían, bueno, vamos a ver, quizá un gobierno de concentración, un gobierno de unidad entre el Partido Socialista y el Partido Popular, a lo mejor habría algo en algún momento, en algunas circunstancias. ¿Tiene la sensación de que esa unidad de intereses entre Partido Popular y Partido Socialista va más allá de las cuestiones relacionadas con el terrorismo?
Bueno, quizá ellos quieren mantener sus privilegios, quieren seguir controlando por encima de todo el poder, ¿no? Quieren ser los que manden. Y si ven peligrar ese control absoluto que tienen del gobierno, de las instituciones, pues entonces se unen porque en el fondo pues, es lo que más les importa. A mí me sorprende que hablen de gran coalición cuando no son capaces de pactar cosas mucho más simples y puntuales y sencillas y están todo el día echándose los trastos a la cabeza. La verdad, no lo encuentro muy coherente. Yo no me creo casi nada de lo que dicen ni el PP ni el PSOE, y menos en periodo electoral. Es que no me lo creo. Empiezan a llegar preguntas a la cuenta de correo que hemos dicho y también de las personas que están asistiendo en directo a este acto. Y una pregunta llega desde Vigo. Dice así: ¿apoyaréis las reivindicaciones de libre elección de lengua en las escuelas en comunidades con 2 idiomas oficiales? Claro que sí, pero teniendo en cuenta que el español es lengua oficial en toda España y, por tanto, los españoles tienen la obligación y el derecho y la obligación de conocerla. Y está muy bien que se pueda estudiar en catalán, en vasco, en gallego, es más, eso es muy enriquecedor, pero lo que no se puede hacer es eliminar el castellano del sistema educativo de las comunidades que tienen una segunda lengua, porque eso es discriminatorio e ilegal. Vuelvo a repetir, como en otras muchísimas ocasiones, se incumple la Constitución por parte de sus representantes en determinadas comunidades autónomas, que llegan incluso a no cumplir sentencias del Tribunal Supremo y no pasa nada. No pasa nada. ¿Ustedes son partidarios del cheque escolar? Pues somos partidarios de fórmulas de ayuda a las familias y en especial a las familias numerosas para que tengan mayores facilidades a la hora de tener la libertad absoluta para educar a sus hijos como quieran. Porque para eso son sus padres. No, ¿qué va a hacer el Estado a decidir cómo tenemos que educar nosotros a nuestros hijos? No. Somos los padres los que transmitimos los valores que queremos transmitir a nuestros hijos. Otra pregunta que nos llega, dice así: ¿están tentados de hacer una oferta a Aznar, Mayor Oreja y otros del Partido Popular para unirse a Vox? Cualquier persona que comparta el ideario de Vox es bien recibida. Y si encima tiene... No le pregunta eso. Bueno, yo le contesto... Le pregunta si... Sí, pero yo le contesto que... un guiño así a Aguirre, bueno, Aznar... hace poco el señor Vidal Quadras le propuso al señor Aznar que participara en los mítines de Vox. ¿Respondió? Pues no, la verdad es que no respondió. Pero yo creo que como estas personas que usted me menciona tienen tanta categoría, porque tienen una categoría tremenda y lo han demostrado, ellos también tienen un sentido de la lealtad, quizás, y bueno, pues a lo mejor pues prefieren mantenerse al margen, pero desde luego, si ellos están cómodos con un partido como Vox, nosotros encantados de la vida y sería un honor, efectivamente, sería un honor recibirles. Al hilo de esto, otra persona dice que ustedes están dividiendo a la derecha. ¿Por qué? Es que eso es eso no es cierto, no es verdad. Vamos a ver, ¿por qué los españoles no vamos a tener todas las opciones que sea necesario para poder elegir a quién votamos y con quién nos sentimos más cómodos? A lo mejor lo que estamos haciendo es ser un revulsivo para que partidos que a lo mejor se han movido del sitio donde se suponía que tenían que estar, pues recuperen el lugar que les correspondía, ayudados y azuzados por formaciones como nosotros, porque si nosotros conseguimos tener una representación, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, y hay que tomar decisiones concretas, en cuestiones concretas. Bueno, pues si está allí Vox, a lo mejor un partido que estaba pensando en pactar, por ejemplo, con los separatistas, por ejemplo, como han hecho tantas y tantas veces, pues resulta que pacta con Vox.
Y eso es beneficioso para la derecha. Además, vivimos en una sociedad de libre mercado, ¿no? En la cuestión económica. Pues en política también tiene que haber libertad y tiene que haber mucha oferta. Cuanta más oferta hay, más competencia y mejor para el que va, entre comillas, a comprar y a elegir. ¿Me podría usted hacer una definición, rápidamente? Sí. Definición ideológica del partido. Ustedes están a la derecha del PP. Es que yo he oído conservador, liberal, Sí. unas mezclas raras. ¿Ustedes qué son? Nosotros solemos decir, nos gusta decir que somos liberales en lo económico y conservadores en lo social. ¿A la derecha del Así PP es o que qué? nos sentimos cómodos. Pues tampoco nos vamos a comparar con los demás. Es que además el PP realmente no sabemos muy bien dónde está, la verdad. Bueno, no el lo PP tenemos muy está- claro. Son un poco... Está aquí. Pues no sabemos. Si ellos se definen, pues entonces sabremos en qué posición estamos con respecto a ellos, pero no lo tenemos muy claro dónde están. Nosotros somos liberal conservadores. ¿Usted cree en las raíces cristianas de Europa? Absolutamente. Absolutamente. Pero es que no es que tengo que creer, es que están ahí. A poco que uno lea historia o conozca pues, la trayectoria de Europa, pues sin el cristianismo no se entiende Europa. La ausente señora de UPyD, antaño partidaria del derecho de autodeterminación, sostiene que este debe ser un país laicista, que consiste básicamente, es una pena que no esté aquí para contradecirme, básicamente que los católicos nos metamos dentro de un armario, porque del armario salen otros, nosotros tenemos que estar dentro del armario, y así ellos podrán hacer ceremonias laicas cuando hay un accidente ferroviario. Más o menos, creo que es eso, el laicismo. ¿Usted cómo ve lo del laicismo? Pues me parece que el Estado pues es laico, de hecho, pero que nosotros creemos firmemente en la libertad individual y en la libertad de culto y creemos que en ciertos ámbitos sí que hay una persecución o hay una más que persecución, animadversión hacia lo que representa el catolicismo. Y al igual que he dicho antes que no se entiende Europa sin sus raíces cristianas, España tampoco. Es que España es lo que es pues por sus hondas raíces cristianas. Y eso es un valor no solamente espiritual, sino cultural, del que nos debemos sentir incluso orgullosos, porque la religión católica ha aportado cosas maravillosas a España y somos lo que somos en buena medida gracias a eso. Por tanto, la religión católica tiene que tener absoluta libertad en todos los ámbitos, en una sociedad como la española, que es democrática y que no tiene que perseguir a nadie. Muchas gracias. Tenemos con nosotros al presidente de Hazte Oír, don Ignacio Arzuaga, al que ruego que se acerque a esta pequeña mesa donde hay tanto partido ausente, Sí. una señora muy valiente. Muchas gracias. De todas formas, Gador Joya Sí, sí. nos acaba de pasar una pregunta. ¿Se la haces tú o se la hago yo? Nos dice Gador, antes de que yo cierre este debate que hemos organizado precisamente para escuchar la voz de los candidatos a las próximas elecciones europeas. La pregunta es, ¿qué es lo que le diferencia del PP en el tema del aborto? Dice, no me queda claro con lo que ha explicado. Si nos pudiera hacer una... Yo le voy a decir a Gador. Sí. Nosotros no hemos elaborado el programa que vamos a hacer en octubre. Invito a Gador a que participe en las ponencias, en esta ponencia en concreto, y que nos aporte sus ideas, que seguro que son valiosísimas y que nos van a servir de muchísimo. Pero también quiero tranquilizarle en el sentido de que nosotros estamos en contra del aborto y a favor del derecho a la vida. Y eso lo tenemos que plasmar en un documento que tenemos que elaborar. Pero el principio fundamental es ese y quiero y espero que quede clarísimo. Muy bien. Y nada más que pues cerrar este debate, explicando muy brevemente lo que es la campaña Vota Valores, que es una campaña que inició hazteoir.org
pues en las últimas elecciones generales. Esta ha sido la segunda campaña que hemos lanzado para tratar de conseguir dos objetivos. Uno, que los ciudadanos salgamos a votar masivamente. Nosotros pedimos a los votantes que acudamos a las urnas en las próximas elecciones europeas y que lo hagamos para votar a favor de la vida, de la familia y de la libertad. No decimos a quién votar. Hemos creado precisamente una guía de voto donde se explica qué es lo que defiende cada candidato y cada partido en las materias que nos preocupan, pero cada quien finalmente tendrá que votar en conciencia. Eso sí, le pedimos que salga a votar a favor de la vida, de la familia y la libertad. Y luego, por otra parte, queremos animar a los candidatos de los distintos partidos a que asuman estos valores que compartimos muchos españoles, que nos preocupan. Precisamente si salimos a votar masivamente a favor de la vida, la familia y la libertad, los candidatos asumirán esos valores en el programa electoral, en sus declaraciones, en sus posicionamientos ideológicos. ¿Cómo queremos conseguir estos objetivos? Pues mediante un autobús que está recorriendo España. Hoy lo tenemos aquí en Madrid, en nuestra sede. En la página web de Votavalores, que es votavalores.org, pues ahí precisamente figura el recorrido de ese autobús que está ya parándose en distintas ciudades de la geografía española. Lo queremos hacer a través de algunos vídeos que estamos difundiendo en internet, a través de las redes sociales, y sobre todo lo queremos hacer a través de una guía de voto que ya hemos repartido, ya hemos enviado por correo a 25.000 personas. El autobús también la está repartiendo en papel, en correo físico, en papel físico, y además a través de internet. Y también a través de un manifiesto que animamos a todos los ciudadanos, a todos los votantes, que se adhieran a ese manifiesto y sobre todo que le pidan a los candidatos de las distintas formaciones que lo asuman. Y es un manifiesto que responde y que recoge nuestros valores, y por lo tanto lo primero que le pido pues a toda la gente que quiera apoyar esta campaña pues es que firme en nuestra página web, en votavalores.org, que firme una carta dirigida a los candidatos para que asuman ese manifiesto. También, si los grandes medios de comunicación no quieren recoger nuestro manifiesto, pues segunda petición, que ese manifiesto, digamos, seamos muchos los que lo imprimamos, que lo tengamos en papel, que lo repartamos, que lo reenviemos a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, que se conozca esa guía de voto, ¿no? Que explica exactamente lo que, de una forma muy resumida, con colores rojo, amarillo, verde, pues qué es lo que proponen cada uno de los candidatos. Y luego también pues que puedan acompañar al autobús Votavalores cuando llegue a las distintas ciudades de España, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, página web www.votavalores.org, ahí podrán encontrar el recorrido de ese autobús. En definitiva, queremos que el proceso democrático de las elecciones pues sea un proceso informado donde los ciudadanos pues no simplemente voten unas siglas porque tradicionalmente hemos votado unas siglas, sino que conozcamos qué es lo que proponen los candidatos y hagamos un voto consciente a favor de los valores que nos preocupan, que son la vida, la familia y la libertad. Le regalamos una gorra de Votavalores. Haga usted lo que le parezca oportuno. Yo me la pongo. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. Muchas gracias.